Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia cósmica y en los diálogos que al terminar se ofrecen para aquellos interesados en escuchar y poder compartir sus experiencias. Si alguien esta mañana tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Buenos días. Buen día. Pues yo a la alusión que hay en la Biblia, de que siempre queremos cuestionar a Dios con el tiempo, que dicen los judíos, oye, nos tardamos 46 años, porque somos muy palguatos y muy lentos. Ya oigo, los edificios hacen pero rápido, de volada, 46 años. Y tú vienes y dices que en 3 días. Cada uno haciendo referencia histórica en diferente posición. Unos como ladrillos y otros como espíritus y las almas. Y tanto unos como otros cuestionan a Dios con el tiempo. No, hombre, para mí, el tiempo. Así, hágase. Les doy un tiempo para que reflexionen. Y en vez de reflexionar, me cuestionan. Tú con 3 días, ya que 46 años. Dije, ay, tío, ¿cómo queremos cuestionar a Dios con el tiempo? Y bueno, su punto de vista con el tiempo. Lo que pasa es que un templo toma valor cuando es el reflejo de alguien que considera su interno como un templo y deja de tomar valor cuando simplemente es una cantidad de piedras y ornamentos. Y era una enseñanza, no solo como un presagio de lo que él tendría que hacer en esos 3 días. Reconstruir un cuerpo lacerado, dañado, en un vehículo del alma, del espíritu que él tenía, que había encontrado. Todos lo tenemos, pero a veces no lo encontramos y no lo expresamos. No es consciente. Yo creo que hay dos aspectos en esta enseñanza, que una es, por un lado, el templo físico que carecía de valor porque estaba hueco. Los que iban al templo no sabían que era solo un recuerdo, un lugar donde todos deben ir de lo que están trabajando en su propio templo. El hermano mayor nos dejó un esquema sobre estos templos externos que deben reflejar el camino interno. Y por otro lado está la cuestión de lo efímero, de las piedras, de las construcciones, y lo eterno de la conciencia, cuando es conciencia de luz. Entonces yo creo que hay muchas ramas para poder comprender, o expresiones o líneas de comprensión acerca de lo que significan estos. Yo construyo en 3 días el templo, porque él ya estaba avisado que lo estaban persiguiendo, que lo iban a buscar hacer daño. A lo mejor no pensó que iba a ser como fue, que fue lleno de crueldad y de infamia, pero él sabía que había algo que se podía volver a construir, un ciclo para encontrar un nuevo ciclo. Y vendría la gran lección para la humanidad, una gran prueba, que seguramente había la historia de alguien que lo había podido hacer, pero no la conocemos.
de resucitar de entre los muertos. Y venir y dar el mensaje de ya han recibido la enseñanza, su trabajo es vivirla y transmitirla a la humanidad, porque es un mensaje para toda la humanidad. Entonces sí hay varias líneas de interpretación sobre esto. A mí la más profunda es la cuestión del templo interno. ¿Qué hacemos con él? ¿Viene algo más esta mañana? El hermano José Antonio pide la palabra. Antonio, un abrazo. Buenos días, maestro. Quería preguntarle, ¿cree usted que la institución, la red cultural o incluso la orden, sería conveniente que tuviera una opinión consensuada sobre lo que está pasando, sobre el virus, la pandemia? Porque, bueno, muchos piensan que el virus no existe, otros que sí existe, otros que es una conspiración, otros que no hay que usar vacunas, otros que sí hay que usar vacunas cuando aparezcan, etcétera, etcétera. Cada persona tiene su opinión, incluso podríamos decir que cada jerarca o maestro tiene su opinión. ¿Esto es conveniente o sería bueno tratar de unificar y conseguir un consenso? Porque, por ejemplo, también incluso el maestre habla mal de las vacunas generales para todo el mundo, pues no las recomienda. Sí, bueno, vamos a ver. Este no es nuestro tema, porque sería una posición de condicionamiento a todos los miembros de esta institución. Y lo que tratamos de hacer es que cada quien en esta nueva era vea diferentes aspectos y toma y asuma su decisión. ¿Cómo va a morir? Que si incinerado, que si esto, cremarlo, ¿no? O enterrado, o lo que sea. Esos son usted escuche todas las visiones y usted asuma su responsabilidad. No venimos a imponer una doctrina, pero hay que escuchar las voces que tienen sinceramente algo que aportar. Pero no para tratar de convencer a nadie, sino proponer un sistema de autorrealización para que la persona asuma su responsabilidad. Si nosotros le indicamos por la fuerza o damos una influencia exagerada en algo, nos hacemos responsables de lo que suceda. Y cada quien tiene que hacerse responsable de lo suyo. ¿Cómo maneja su dinero? ¿Cómo maneja esto? Que cada quien asuma su responsabilidad. La dirección de los trabajos tiene que ser una expansión de la conciencia, no una canalización de la conciencia. Y por otro lado, el tema de que cada vez debemos promover una mayor salud. Es que todas tienen algo de cierto y algo que no es contundente o definitivo. Por ejemplo, yo tengo una opinión sobre las vacunas sin cargarme a ningún lado. Primero, las vacunas es un sistema que trata de promover, cuando están bien, que el cuerpo genere sistemas de autodefensa, o sea, genere reacciones inmunes a ciertas bacterias, porque a los virus no. ¿Sí? El cuerpo no genera síntomas, es más capaz de no verse influenciado, pero no, hasta donde yo sé, los antibióticos no son para los virus, son para las bacterias. Bueno, porque las bacterias son RNAs, etcétera, etcétera. El tema científico. Pero que quede claro, no todas las vacunas están bien. Hay calidad de vacunas. Hay unas que si te inoculan con eso te van a hacer un daño.
Te van a meter la bacteria u otras bacterias que tu cuerpo no va a saber qué hacer con ellas. Hay gente que le ha afectado grandemente las vacunas. Hay gente que no. Hay reacciones de todo tipo con respecto a las vacunas. Entonces no las declaremos como la única solución, porque hay veces que fallan y no solamente fallan, empeoran la cosa. Hay muchos casos documentados de eso. Tiene sus beneficios, pero también no son para todas las personas. ¿Y cómo vamos a saber para quién? ¿Cómo vamos a anticipar las reacciones del cuerpo ante una vacuna? No es fácil. Entonces, ni muy, ni tan. Además, a veces forzar al cuerpo a que genere un aprendizaje que no está preparado es un problema serio. Entonces, las vacunas no son la única solución. Ahora, la inmunidad de un ser humano o levantar el sistema inmune a diferentes reacciones que necesita tener ante las bacterias o los hongos o lo que sea invasores al sistema, es cuando todo el cuerpo al unísono está trabajando para responder a eso. El hígado, el vaso tiene lo suyo, el riñones, el cerebro, etcétera, etcétera. El hígado, los intestinos, todos. La inmunidad se da como el éxito del conjunto, no como de una parte de nosotros. Entonces, en vez de estar amenazado siempre por la enfermedad, hay que promover el sistema inmune. Además, lo que hemos aprendido a ver es que la vida es continua y que los aprendizajes significativos continúan en la alma del ser humano. Tenerle miedo a la muerte es atraerla. Parece que no, pero la muerte empieza en una muerte psíquica, aparece una muerte física, una muerte emocional, una crisis de esto, una crisis del otro. Entonces lo que tenemos que es generar herramientas para mejorar las condiciones de esa unidad llamada organismo, de universos dentro de universos, que ya tenemos ahorita posibilidades de ir entendiendo qué significa esto. Entonces nuestra posición es muy simple, a favor de la salud, pero que cada quien se recete. Aquí no a todo mundo le vamos a recetar manzanillas, ¿o sí? Pero vamos a permitir que la gente que le ha ido bien con la manzanilla, pues se tome su manzanilla, ¿sí? Y a la gente que tomó otra cosa y así. No toda la gente le imponemos que use homeopatía, pero el que quiera usar homeopatía, adelante. A no toda la gente le imponemos que use acupuntura. A no toda la gente ni le decimos que no, ni le decimos que sí, use la alopatía. Cada quien se responsabiliza del proceso en pro de un mejoramiento, eso sí, es lo que promovemos. Pero lo demás es posición de bandos, uno contra otro. No estamos para eso. Estamos para formar criterio, en un sentido multidisciplinario, hacia una síntesis, que es el gran proyecto en la era del Aquarius, buscar la síntesis. Pero no nos podemos parcializar ni con la alopatía, ni con la homeopatía, ni con la acupuntura, ni con la herbolaria, porque hay herbolarios buenos y herbolarios malos. Hay alopatía buena y alopatía mala. Hay de todo. Buen uso y mal uso, y abuso y virtud en cualquiera de las técnicas. Entonces lo que le promovemos, entérese, estúdielo y tome su decisión y su posición personal. Y si le va bien, compártalo por si alguien está interesado.
Pero puede ser que lo que a usted le sirvió no le sirva al otro. Y puede ser lo que le sirvió al otro no le vaya a servir a usted. Eso tenemos que tomarlo en cuenta, ¿o no? Pero puede ser que sí. Entonces, eso se llama educación, no canalización de mentes. Hasta donde yo lo entiendo, hermano José Antonio. Yo sé que su tema es la salud, pero... Y que, bueno, hay veces que hay éxitos fantásticos, asombrosos, pero no siempre hay éxitos asombrosos en cualquier técnica, ¿o sí? No. Entonces hay que seguir buscando. Queremos formar buscadores, no gente que le canalizamos con miedo o con imposición cualquier actitud ante cierta técnica o línea de trabajo. Tenemos que formar mesas redondas con sentido multidisciplinario, dar fundamentos en base a experiencia para que nos enriquezcan a todos, pero no quiere decir que va a funcionar para todos. Por ejemplo, yo cuando escucho a algún médico o algún terapeuta, esto no falla, o le falta tiempo de probarlo, o no está diciendo todo lo que ha visto. Bueno, mire, tengo una gran cantidad de pacientes que esto me ha funcionado muy bien. ¿Por qué no lo prueba? Y vamos viendo, y si no, buscamos otra alternativa. Creo que es un médico más honesto, ¿no? Mucho más honesto. Lo que no podemos es ni imponer, porque tomaríamos la responsabilidad de lo que le toca al otro, ni tampoco canalizar con sugerencias manipuladoras esto u otro. Lo que tenemos que es buscar que cada quien tome su camino y se haga responsable en la salud, para empezar, y a nivel de desarrollo de conciencia. Pero repito, detrás de todas estas aparentes diversidades de opciones, debe haber un espíritu de deseo de mejorar, de creer en la vida, creer en uno mismo, en que se va a curar, de que lo voy a intentar, de que voy a poner mi mejor disposición a nivel físico, emocional, mental, espiritual, para que esto salga adelante y tome yo mi aprendizaje. ¿Cuál va a ser? Bueno, cada quien tiene su aprendizaje explicado de forma particular. Pero si son aprendizajes, uno toma más confianza. Si no son aprendizajes, uno desconfía más. Es lo que yo puedo comentar. Entonces, ni las vacunas 100%, ni las vacunas no 100%, ni las no vacunas 100%, ni las no vacunas 100%. Dejémoslos que cada quien asuma las consecuencias y sus responsabilidades. Pero no hay posición, la posición es que tú definas cómo quieres vivir y te hagas responsable de tus decisiones. No vamos a tomarlas por ti. Ni por el miedo, ni por la conveniencia. Por eso el comercio no debe meterse en la institución, porque hay gente que llega con sus collaritos y con sus aretitos y empieza a buscar que este grupito me haga rico a mí. No, tenemos que vivir en una imparcialidad y que cada quien elija lo que está buscando, lo que necesita en la etapa que está viviendo y asuma las consecuencias de bien o de no tan bien como le vaya a ir. ¿Alguien más desea compartir algo sobre esto? Gracias, maestro. Es un poco también con la honestidad de los médicos. Hay veces que todo se pone en la medicina. ¿Y la solución está solo en la medicina? No. Como dicen, a veces sale más caro el caldo que las albóndigas. Sale más caro el remedio que la medicina.
está en el valor, en la confianza, en el camino, en el proceso. En el espíritu que asumamos con respecto a eso. Bueno, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Sí. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Mi pregunta es, estaba leyendo, maestro, que cuando se hace, cuando se conocen el sublime maestro y el sublime maestro, hermano mayor, no había entrada de mujeres entonces en estos estudios. Y el primer grupo se hace de puros hombres. ¿Cuándo le dieron entrada a las mujeres en este proceso? Eso no lo sé yo. Nunca dice eso. No, es mi pregunta. Las narraciones nunca dicen eso. No, Discúlpenme, pero yo no lo conozco. ¿Quién lo dice? Aquí en el libro dicen que el estudio, no, en las escuelas iniciáticas, no, en los colegios iniciáticos, no entraban las mujeres. Antes, no entraban pero las mujeres. yo no conozco ningún documento que diga lo que usted está diciendo. Ninguno. Pero se refería a las escuelas de antes. Ajá, de 2000 años. No, pero a partir del maestro hermano mayor, yo no sí. conozco un documento que prohíba o elimine la participación de la mujer. No, que en otra época de 2000 años no se permitían a las mujeres Sí, entrar bueno. en estos estudios. Pues allá tomaban eso. Y entonces yo me pregunté, cuando se conocen ellos, ¿en qué momento entran allí, permite que las mujeres entren en los estudios? Es que no le permiten, es que no hay ningún documento que lo prohíba. No sé de dónde me está sacando usted una prohibición que no tiene fundamento. Mi pregunta no está, creo que clara en mí. No, simplemente no hay un planteamiento en toda la obra del maestre. Sí hay precauciones, sí hay conocimiento de la participación de lo femenino y el masculino en la vida universal. Eso sí, pero específicamente como usted lo plantea de que no podían entrar, no. Iban a las ceremonias, participaban. Hubo una persona que se distinguió mucho en El Salvador, en Centroamérica, otra en Honduras. Gente que se destacó y el maestro les daba mucha confianza por su gran labor en pro de la gran fraternidad universal. Me voy a buscar mi pregunta más. Sí, pero no conozco un documento que fundamente eso. Que antes no se le permitía. A ver, plantearon que no hay limitaciones en cuanto al desarrollo de conciencia, pero las funciones que son más, como diríamos, en sintonía con su polaridad, son estas y estas no. Eso sí, no sé, se habló de funciones. El hermano mayor y el maestro hablaron de funcionalidades, de acuerdo a las condiciones que viene cada quien en una encarnación, polaridad de género. Que había funciones más claras para una cosa y otras para otra cosa. Y eran complementarias, no eran una más arriba que la otra. ¿Ya? Pero no hay ningún documento que diga que las mujeres no pueden entrar. No. Que yo lo conozca, no. Pero sí, en cuanto a la ceremonia cósmica, dice el maestro, esto no es para la polaridad de una mujer. Otras cosas, pero esto no. Y ya ve, andamos con esos bailes. Parece que hay alguien que sabe más que el maestro sobre magia, teurgia y todo eso. Pero bueno, a ver qué pasa.
Pero no, en cuanto a las escuelas iniciáticas y eso, no, que yo conozca, no. Es que no lo conozco. Y creo que conozco bastante. No todo, pero bastante sí. Y no he encontrado ningún documento alusivo a eso. Ni en las obras del maestre, ni en las obras del hermano mayor. Sí, en cuanto a sus funciones, cada quien tiene que ir encontrando su misión, su función. ¿Sí me explico? Y no son iguales. Cada quien tiene sus funciones más afines a su parte del proceso. Porque unas veces vendremos como hombres, otra vez vendremos como mujeres, pero cada una tiene sus funciones. ¿Okay? Bueno, algo más. A ver. A ver, otra. Viene la segunda. Dice que una cita del Maestro Jesús es: pagaréis por lo que hicierais si dejaras de hacer. Pagaréis por lo que hicieres y dejaras de hacer. A ver, permítame un instante para poder, porque no recuerdo haber nunca escuchado eso. ¿Qué dice pagaréis? Sí, por lo que hicierais y dejaras de hacer. Estoy de acuerdo, pero no sé si asignársela a Jesús. Es de Ezequiel. Ah. A ver, espéreme. No, lo de Mateo es: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. No, porque Ezequiel está muy duro. Recibirán su merecido por su prostitución, por rendir culto a ídolos, etc. Pero no encuentro eso que usted menciona. Estoy de acuerdo. O sea, de que estoy de acuerdo en lo que usted dice, sí, pero no para asignárselo a Jesús, porque no lo encuentro. De mis comunicados, pero no de Jesús. Pero ahí dice que era una cita, ¿no? Bueno, ok. A ver. La acción no solo es física. Las acciones son también emocionales, las acciones también son mentales. Hay una frase del hermano mayor que decía: el que inocentemente peca, inocentemente paga. El que conscientemente peca, conscientemente paga. Si nosotros somos no solo individuos que nuestra decisión es para nosotros, somos parte de un sistema que a veces, si no actuamos, clarificamos, el sistema se va degradando, se va enfermando. En lo personal, cada quien lo que decide y hace está bien, pero hay un karma colectivo. Somos parte de relaciones, de líneas de interrelación, que si bien estamos conscientes o inconscientes, es otra cosa, pero están ahí. Y entonces, yo no me puedo desligar completamente de la responsabilidad del grupo, de las relaciones con los demás. Y a veces no actuar es en detrimento del grupo, ¿o no? Y a veces actuar fuera de lugar también es en detrimento del grupo. Y actuar correctamente a favor del grupo es en favor del grupo. Nosotros tenemos responsabilidades personales, pero también tenemos responsabilidades en la familia y en los grupos que estamos más comprometidos. Y de hecho somos copartícipes en la responsabilidad planetaria, ¿o no?
En pequeña medida o gran medida. Pero somos copartícipes. Y actuar y no actuar genera karma, ya sea individual y ya sea colectivo o de grupo, social. Si se hacen injusticias una y otra vez y nadie habla, ¿qué le va a pasar a ese grupo? Se va a ir deteriorando y cada vez más. Así es. Entonces hay karma también colectivo. No nos podemos desligar de ese todo colectivo. Estamos ligados. Entonces, si bien individualmente, pero la cosa es que las esferas, dimensiones o conjuntos o organismos están interpenetrados. No está de que solamente individual o que solamente colectivo. Muchos individuos forman un colectivo, el colectivo forma a su vez otro conjunto de conjuntos. Y entonces, fíjese, el Maestro Jesús prácticamente les gustaba a la gente que él curara, porque era gratis aparte, y aparte era asombroso lo que él curaba. ¿Sí? ¿Quién sabe si hubiera cobrado? Que no cobró nunca, porque él no curaba, él solo era un instrumento de lo que buscaba la gente. Que quede claro. Y entonces, no le hacían caso, o no le entendían, porque estaba muy adelantado a su época, y ahora aún así el maestro está muy adelantado a su época. El hermano mayor está muy adelantado a lo que él quería y vivió y nos transmitió. Y aún así la influencia de esas pequeñas personas como unidades, en los campos en que ellos trabajaron, que no solamente fue el físico, dejan una herencia para los buscadores, para los discípulos que han de venir, no solo para los presentes. El mundo será salvado por los pocos. Jesús no se defendió a sí mismo, pero defendió y confirmó la enseñanza que vino a traer, que había algo mucho más, que había un espíritu universal, que todos veníamos de él, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, y con a lo mejor con parábolas o cuentos, pero dejó una influencia muy grande. Esos se llaman encarnaciones especiales. Sean entendidos poco o mucho en su tiempo, no importa, pero trasciende su enseñanza en el tiempo. Queda impregnada para los... Y después normalmente pasan unos años y la gente empieza a valorar todo eso. Por eso hay que dejarlo al alcance de la gente, para que cuando venga el tiempo y esté, como dicen, el alma preparada, el discípulo encuentra el maestro. Y se llene de esa luz y esa inspiración que sigue ahí, pero la condición para alcanzarla es la fe y la conciencia. Hay que tener confianza para estudiar algo, si no, ¿para qué? Pero luego descubrir ese algo que está ahí en todas partes, y esa es la conciencia. Entonces sí hay karma de hacer y de no hacer, no solo a nivel individual o egoico, sino a nivel grupal. Y de grupos se forma la humanidad, y la humanidad se forma de un sistema solar y y ahí vamos integrando vibraciones y funciones de la vida. ¿Algo más?
Entonces, desde el ángulo individual, pues cada quien lo suyo. Desde el ángulo grupal, no. Todos estamos comprometidos. Es como una asamblea. La asamblea es la que nombra el consejo para que lo represente en el tiempo. Pero la asamblea decide y asume la responsabilidad y consecuencias de sus posiciones. Si una asamblea es manipulada, ya no funciona bien. ¿O sí? No. Es aprender a trabajar en lo individual y en lo colectivo. Y colectivo no es como hacernos difusos o diluirnos, sino lo colectivo es generar sinergia de grupo, de compromiso, de apoyo, de impulso. Qué chistoso, pero el grupo te puede apoyar y te puede impulsar, ¿o no? ¿Sí? O te puede aplastar y te puede quitar las bases hasta personales. Te entras en crisis. Entonces hay que usar las cosas en el sentido correcto y no en el sentido que hace daño, sino en el sentido que hace e impulsa y apoya. Algo más ya para terminar. ¿Sí? Minerva aquí en las santuario de la Casa Sede Mundial. Hoy en México es un día de asueto. El puente del 20 de noviembre. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Le quería preguntar de la frase que dice cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. ¿Cómo es esa relación? Primero es abajo, primero es arriba. Y ahorita esta situación de la pandemia, cómo está dentro de la orden y cómo es afuera, o la relación. ¿Cómo nos puede? A ver. Como es adentro, es afuera, porque son las mismas leyes. ¿Quieres conocer el mundo espiritual? Conoce el mundo físico, pero en sentido trascendente. Hay relaciones de todo con todo. Pero cada cosa está en su lugar haciendo la función que le toca. Y de ahí la famosa expresión del maestro Estrada, de que el todo está en todo, pero cada cosa en su lugar. La mesa arriba del piso, el mantel arriba de la mesa, el plato arriba del mantel y la sopa dentro del plato. Y todo está muy bien. Y tomarlo con una cuchara o algo que permita. Pero qué diferente es ese todo desordenado, que el mantel esté arriba del piso y la mesa arriba del plato y la sopa arriba de la mesa. ¿Verdad que no? Cada cosa tiene que hacer la función que le toca y cada cosa tiene que hacerlo en el lugar que le toca. Si vemos una cucarachita, aquí no es tu lugar, afuera. ¿Ya? Yo no puedo convivir con cucarachas. Porque a ti te encanta meterte en lugares que a mí me hacen mucho daño. ¿Ya? Okay. Bueno, entonces las leyes son en todas partes, se expresan en todas partes. Por eso es como arriba es abajo. Lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que atares en la tierra será atado. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Tiene que haber una correspondencia. Y si ustedes se fijan, el maestro de la Ferrier postula como sistema de comprensión de esas relaciones el arqueómetro, que es una gran aportación de una cosmovisión de San Yves d'Albaitre.
En el arqueómetro todo tiene relación con todo, pero cada cosa en su lugar y lleva un orden y llevan relaciones muy claras. Le llamó el sentido arqueométrico. La medida antigua significa arqueometro, medida antigua, porque ha sido la medida de siempre, las relaciones de siempre. No ha cambiado. ¿Mm? ¿Sí? Gracias. Buenos días. Primero, quiero decirle a mi hermano de Lorca que nosotros no vacunamos a nuestros hijos. También, pero que me parece estupenda la respuesta que ha dado el maestro. Me parece una actitud iniciática. Pero sí, quiero decir que en lo personal estoy convencida de que la vida es la que nos va vacunando, que la vida nos va poniendo y que nosotros tenemos, esto dicho por Hammer y sus leyes, nosotros tenemos mecanismos para ir respondiendo a lo que la vida nos pone, no ponernos como en una escala todo el mundo parejo, todo el mundo como si tuviéramos todos que vivir exactamente lo mismo en nuestros procesos. Bueno, y lo otro que quería comentar, me gustó mucho la pregunta de Minerva, me parece muy profunda, muy profunda. El maestro Marcelli nos decía que observáramos todo lo que pasa en la sociedad porque tiene que ver lo que le pasa a la orden. O sea, tiene mucha relación, ¿no? Entonces, se puede caer de pronto en la orden que somos los únicos. No, hay muchísimos grupos humanos. Sin embargo, es cierto que la orden, para mí, tiene un ADN que no son los únicos que nos recuerdan el sendero crístico, pero que tiene una misión muy grande. Y para mí, el tema que está pasando de la pandemia tiene que ver con unos pocos que quieren controlar, manejar a la sociedad, al planeta. Esto ya se ha visto. Y que para nosotros, para mí, ¿cómo podríamos levantar el sistema inmune que hablaba el maestro hace un momento, que es la clave? La clave es levantar el sistema inmune en la orden, sería regresar a lo que potencia precisamente esa inmunidad, a esa conexión con el linaje que son el maestre, la ferriera y el hermano mayor. Ese es nuestra conexión con algo que nos ayudaría a estar en continua investigación, en continua actitud de trabajar hacia la unidad. Y siento que cuando funcionamos así en el pasado, fue o sea, se respondió hacia la humanidad y es cierto que los maestres desde el 48 empezaron a sembrar lo que después otros grupos llegaron en los 60, 70, 80, grupos de la India o grupos de otras partes, pero los maestres ya desde el 48 anunciaron. Y bueno, eso es lo que me gustó mucho esa pregunta. Para mí, la única inmunidad que nos podría ayudar es volver a nuestra fuente. Sí, cuando hablamos de conjunto de conjuntos, si la sociedad está enferma, nos afecta a nosotros. Si nosotros estamos sanos, afectamos también a la sociedad, ¿o no? Sí. Entonces, sí hay una relación profunda entre el afuera y el adentro, porque son sistemas de sistemas de sistemas en los que estamos compenetrados. Y cuidado de pensar que el macrocosmos va a cambiar si nosotros le ordenamos que cambie. No va a cambiar. El orden universal no puede cambiar, entraría en caos completo. Entonces, tenemos que tener ese aspecto, cuidar los aspectos microcósmicos, personales, integrados en lo social, familia, sociedad, mundo, planeta. De hecho, hay una frase también que dice
porque los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque el gobernante no es más que un reflejo de lo que está buscando la gente, de ese momento. Por eso en los horóscopos de la astrología judiciaria se pueden ver cosas muy interesantes, momentos, procesos, funciones, revelaciones, problemas, soluciones. La astrología judiciaria estudia el destino de las naciones, de los grupos y no solo de las personas, porque varias personas forman el grupo y forman las naciones. Entonces sí, tener una visión de observar el plan y saber qué nos toca a cada uno y entre todos estar haciendo. Están pasando muchos eventos, como el que está pasando en Estados Unidos, que es un lío, por apegos al poder y por no sé cuántas cosas, sea de un lado, sea del otro, ya no sé, yo no estoy tan metido, pero sí observo que, bueno, que eso también se da en muchos lados. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar lo justo. Para impartir justicia se necesita escuchar de los dos lados, o de todos los que puedan aportar hechos, pruebas, para tener buen juicio. Pero un momento va a tener que tomarse una decisión. ¿Sí? La justicia no es neutra, ¿o sí? ¿No? La justicia no es parcial, es imparcial. Así de acuerdo a las pruebas presentadas. Tenemos que tomar decisiones. No podemos quedarnos, pues todo el mundo tiene la razón. Vamos a dejar que todo el mundo haga lo que se le dé la gana. No puede ser eso la justicia. ¿O sí? No puede ser eso. Entonces, a lo que tiene que llegar la conciencia y la condición humana y de los grupos es ser justos consigo mismo y justo con los demás. Porque la vida es justa con nosotros. No nos da ni más ni menos de lo que necesitamos. Y si excedemos, nos pone al rato en nuestro lugar. Hay justicia, hay balance. Y la justicia se dice que es ciega, no digo neutral, porque la justicia no importa la persona quien esté cometiendo eso, es incorrecto o correcto. Ayuda o no ayuda, daña o no daña. No importa quién lo haga, la justicia tiene que ser imparcial, no tiene que ver la persona. ¿Es pareja la justicia para todos o no hay justicia? Y así vamos aprendiendo. ¿Sí? Hay que tomar una posición después de haber escuchado a varias. Y decir, no, bueno, pues es la mía y asumo las consecuencias. Y confío en la justicia divina. ¿Me explico? En la legalidad humana yo a veces no confío. He visto tantas cosas, usar las leyes que dicen cosas buenas, usarlas en el sentido contrario a ese espíritu. Uf. Pero eso vamos aprendiendo. Hay cosas en que la vida te dice, ya no te metas tanto, ocúpate de ti, para empezar. Y en todo caso, colabora con los demás si es que te piden ayuda o crees que es necesario o importante expresarlo. Pero a veces lo importante es callarlo. En fin, la vida es maravillosa porque es gran aprendizaje. Y no la veamos que para un ratito, sino es para muchas encarnaciones, para todo un proceso cósmico de miles de millones de años y que vamos a seguir nosotros en el proceso. Y no es decir, no, pues como me faltan tantos millones de años, pues puedo hacer lo que quiera y luego al rato me arrepiento. No, no es así. Te va a doler como quiera. Te vas a enfermar como quiera, o física, o emocional, o mentalmente, o lo que sea, espiritualmente. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo os vendrá por añadidura. No es una salida fácil, es una de las salidas más
difíciles, confiar y ser consecuente con ella. Ser consecuente, esa es la parte de la conciencia. ¿Sí? Si entiendes bien el mensaje, serás consecuente con ella. Y si no, tendrás que seguir aprendiendo porque parece que no has sido consecuente con la ley superior, la macrocósmica, la que tenemos que vivir en el microcosmos. Bueno, pues que pasen un bonito día, Pax. Y muchas gracias por estar vinculados y participando. Gracias.